Estas noticias el día de hoy nos acompañan el congresista Carlos Bruce y el analista político Carlos Tapia. Muy buenas noches, señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, ¿se puede dialogar en el Perú o no se puede dialogar? Porque todo el mundo pone alguna condición. Que se vaya el primer ministro, que sea el presidente quien convoque directamente, que se vaya todo el gabinete. ¿Cuáles son los temas, Carlos, que habría que poner en la agenda de este posible diálogo? En primer lugar, yo no estoy muy seguro que este llamado al diálogo sea un llamado del gobierno como tal o fue una iniciativa de un día del primer ministro. Porque el presidente sobre este diálogo no ha dicho una palabra. Ha dicho, dialoguen todos, pues todos pueden dialogar, es lo que ha dicho. Pero incluso ha dicho, si tienen alguna duda, ahí tienen el teléfono del primer ministro, llámenlo, pues. ¿No? Entonces, como que no, el presidente no ha seguido un poco la línea del primer ministro, en primer lugar. En segundo lugar, es cierto, el primer ministro, ante su llamado de diálogo, que por supuesto pues se produjo a la semana siguiente que insultó a la oposición, recibió un portazo de diálogo, sí, pero no contigo. Le dijeron, no. Nosotros conversamos cuando te vayas. Hoy el APRA medio que ha rectificado y dice, bueno, ok, tratándose del país conversamos, pero ha sido un portazo que le dieron al primer ministro. Y lo tercero es que ante un pedido tan fuerte de dos organizaciones fuertes como el Fujimorismo y el APRA pidiendo la salida del primer ministro, hoy yo esperaba que el presidente dijera, el primer ministro tiene todo mi respaldo, y no ha dicho esa frase. Él ha dicho, con respecto al diálogo, bueno, yo creo que está haciendo bien su trabajo. Pero dijo sí, todos están haciendo bien su trabajo, inclusive la prensa dijo, ¿no? O sea, no fue un respaldo de eso de la cual yo hoy día, si fuera el primer ministro, dormiría tranquilo esta noche. Para salir de dudas, ¿por qué no escuchamos? ¿Cómo no? Exactamente lo que dijo el presidente Humala. Primero, que no he visto la encuesta, y en segundo lugar, que nosotros no gobernamos con encuestas. Eso déjaselo para los opinólogos. Yo lo que hago es gobernar, y todas las opiniones, particularmente de candidatos, las respetamos, pero en todo caso, cualquier opinión de ellos, tienen el teléfono del Premier, pueden hablar con él. ¿Y el Premier está haciendo bien su trabajo en ese sentido? ¿Perdón? ¿El Premier está haciendo bien su trabajo en ese sentido? Yo creo que todos están haciendo bien su trabajo, inclusive la prensa. También la oposición le está pidiendo el diálogo, pero solamente con usted. ¿Usted estaría de acuerdo en convocarlos? Están condicionando la salida del Premier para dialogar. Yo creo en el diálogo, y creo que en el diálogo nadie debe excluirse. Bueno. Ahí estaba el momento para que el presidente diga, el primer ministro tiene todo el respaldo. Y además, cuando dice, incluso la prensa, cuando normalmente no le gusta lo que hacemos, es como, si me preguntas, bueno, me parece que Jiménez está ayudándome tanto como la prensa. A ver, don Carlos Tapia, ¿qué piensa usted? En la política es muy importante la relación entre las formas y el contenido, ¿no? El presidente Humala últimamente empieza a utilizar cierto tipo de adjetivos. Me acuerdo en la huelga de los médicos, bravuconadas, cosas así, ¿no? Igual, o sea, un poco que ningunea la importancia del diálogo después de haber dicho él que el Perú está entrando a una crisis, ¿no? Y pues llámenlo por teléfono al primer ministro, ¿no? No es una invitación. No es la manera de dialogar. Por eso digo, una forma adecuada si verdaderamente se quiere dialogar. Y lo segundo, que no tiene que ver exactamente con lo del diálogo, sino con lo que ha dicho. Yo no he visto las encuestas, no, eso es mentira. Cuando estábamos ahí veíamos las encuestas mañana, tarde y noche. Además es imposible. Y además a Palacio le llega una copia antes que se publique. ¿Cómo no? Mentira, pues cómo no. Además es hasta una irresponsabilidad nombrar las encuestas, porque si bien no debes gobernar de acuerdo con ellas, sí deberías tenerlas en cuenta, por lo menos, ¿no? Claro. Eso no es una respuesta ni siquiera lógica, ¿no? Claro, claro. Y retomando el tema del diálogo, me parece a mí que dentro de la personalidad de un militar, el jefe militar no dialoga con los subordinados, ¿no? Al jefe militar se le pide la opinión porque hay otro jefe más alto que él. Entonces, por eso creo que está actuando de esa manera, ¿no? Cuando dice, bueno, que discutan pues con el primer ministro, ¿no es cierto? Ya, ¿no? O sea, conmigo, ¿por qué?
yo buscaré conversar con quien, no sé si, que está más alto que él, pero no es una forma adecuada para decir, caramba, el presidente de la República que ha dicho que estamos en crisis, verdaderamente quiere dialogar con la fuerza política del país. Ahora, lo que resulta fantástico, y a mí ya me da hasta ataque de risa, es que el llamado es a dialogar con todas las fuerzas políticas. Y el APRA, que son cuatro gatos, consiguen que la discusión sea cómo hablar o no hablar con Alan García, ¿no? Entonces, toda la discusión se ha vuelto si es que debe o no dialogar el gobierno con el APRA y cómo hacer para dialogar con el APRA. ¿Por qué le pasan esas cosas al nacionalismo? ¿Por qué terminan montados en estas discusiones de las cuales sospecho los apristas se mueren de la risa? Bueno, le dan una notoriedad y un poder que... Por supuesto. Y la pregunta es, ¿por qué el nacionalismo ha entrado a enfrentarse con varias fuerzas políticas a la vez, sabiendo que no tiene muchos operadores que puedan salir al campo de batalla? Yo estoy mucho en la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores, todos sabemos que cuando un país no tiene muchas armas al día, mejor prioriza tu diplomacia, ¿no? Porque no te vayas al pleito. Y en cambio estos se han ido a la guerra y resulta que no tenían municiones. No tienen municiones ni generales. Entonces se armó un lío con la izquierda, porque una cosa que tuvo, no te alejes de la izquierda, pero hasta los insultó, ¿no? En una entrevista reciente que no había ninguna coyuntura necesaria para que hicieran un deslinde de ese tipo. Por supuesto tiene al APRA y al presidente García contra las cuerdas con la megacomisión, le niega el indulto a Fujimori. Entonces es un gobierno aislado, ¿no? Y de ahí sale el primer ministro con un llamado al diálogo que, bueno, parecía una jugada, pero a esa jugada no le ha secundado el presidente. Porque si el presidente dice, sí, yo respaldo, el ministro nos queremos un momento de diálogo, un momento de la coyuntura, la crisis económica, conversemos. Y la vocera nacionalista viene en la mañana a radioprogramas y dice, bueno, pues si es que hay un ministro, si el premier no es un ministro convocante, pues será otro. Ah, sí. Ojalá de alfombra, ¿no? O sea, les da como lo mismo, ¿no? No, el primer ministro está con patines sobre una pista de hielo. Así de complicado. Pero con patines de ruedas, no de hielo. No, de las antiguas, de esas que se oxidan. Pero, digamos, el problema es no es ni el primer ministro ni es el gobierno, el problema es el país, ¿no? Y creo que felizmente el APRA da un segundo pensamiento a todo esto y dicho, bueno, que tratándose del país conversemos. Y al final seguramente todas las fuerzas políticas lo van a hacer. Y nuestros técnicos están a la disposición del gobierno. ¿Ese es un ofrecimiento para que algún miembro del Partido Aprista pueda ser llamado, por ejemplo, al premierato? Uno de los técnicos del Partido Aprista. Yo creo que es más un gesto que otra cosa. Pues, nosotros, por ejemplo, que Alan García, cuando Toledo lo gana en el año 2001, Alan García se ofrece como ministro de Toledo. Claro. Pero claro, eso no se lo cree a nadie, pues, ¿no? Pero eso es un ofrecimiento. Entonces, cuando dicen, bueno, yo le ofrecí, no me quiso. Sí. Entonces, por eso ahora yo critico, pues, porque no claro. ¿no? Entonces, eso va probablemente por ese lado. Pero yo creo que el presidente ha perdido una gran oportunidad de sumarse a este llamado al diálogo, que para su gobierno es muy necesario porque está muy aislado. Pero eso le da razón al análisis que hacía Carlos Tapia, en el sentido de que un comandante general de las Fuerzas Armadas no dialoga, pues, da órdenes. Claro, no, y además un pequeño detalle. En el caso del APRA pueden ser 4, pero es Alan García, ¿no es cierto? Entonces Alan García se aprovecha de cualquier cosa y sabe cómo acumular fuerzas, es un político remañoso, llamémoslo así, ¿no es cierto? Con mucha calificación en esos ambientes. Pero en el caso del fujimorismo, parece ser que el establecimiento de una relación dialogante con el nacionalismo perjudicaría a los dos, porque si uno va a las bases, sí, claro, todas las bases del nacionalismo lo único que hacen es rajar del fujimorismo, y todos los fujimoristas rajan del nacionalismo. Entonces, no tendrían que ser muy patriotas para poner de verdad por delante los intereses del país, para decir vamos a compartir las responsabilidades de todo esto, ¿no es cierto? Y creo que no están dadas las condiciones ni por la cabeza de uno ni por la cabeza de la otra, ¿no? Pero finalmente, ¿cuál va a ser entonces la ruta del gobierno? Porque en esta soledad no puede seguir gobernando y le toca recomponer un gabinete. A mí me llama muchísimo la atención esta queja perenne de que los maltratan, los insultan. Yo de verdad no escucho un tono
más agresivo del que se ha escuchado siempre. A Toledo le decían Vela Verde y a García ni se diga, ¿no? Gordo creo que era el insulto más, más light que recibía, ¿no? Si tú comparas lo que era la prensa con Toledo y la prensa con Humala, realmente el presidente Humala no tiene una prensa agresiva permanentemente, ¿no? Así que por ahí no viene el problema. El problema es que yo no sé si tienen claro hacia dónde tenemos que ir. Ese es el problema, el problema de fondo. Quizá el problema no es tanto de agenda, aunque yo planteé el tema y ustedes lo han rehuido, como de personas. Es decir, se ha recordado en las últimas semanas mucho a Pedro Beltrán, ¿no es cierto? Prado llamó a su opositor más importante para que fuera presidente del gabinete. Claro. Pero quizás no hay que irse tan atrás, ¿no? Toledo llamó en un momento a Beatriz Merino, García, resabiado y todo como es, se sacó de la manga de Ayude Simón. ¿Hay alguna figura de ese tipo a la que pueda recurrir Humala si es que se ve, si es que toma conciencia de que está contra las cuerdas? Yo pensé que eso iba a ser el 28 de julio. Porque estando como estaba entre las cuerdas, por eso no es ahorita, ya estaba. Dije, va a dar una jugada de esas que nos va a sorprender y no la dio. No solo eso, sino que no la dio y después salió Jiménez a echar barro con ventilador a todo el mundo. Entonces ¿no? parecía que el plan era aquí, sigamos disparando a pesar que sabemos que no tenemos ni balas ni generales. Sí, ni siquiera se esforzaron por caer simpáticos en una coyuntura complicada, ¿no? Y además, el tema de la supuesta crisis, que no estamos en una crisis, estamos en un bache, ¿no? Pero sale el ministro de Economía, que se acabó la época de las vacas gordas, sale el presidente de la crisis y ya llegó al país. ¿Y tú qué cosa crees? ¿Que la próxima semana no se va a caer el consumo con declaraciones del presidente de la República y del ministro de Economía en ese sentido? Y el premier. ¿Quiénes están aumentando la crisis? Son ellos mismos. Entonces, no saben cómo lo que golpea una declaración del presidente, una declaración del ministro de Economía para los agentes económicos. La economía es una ciencia que usa mucho la psicología. Si tú asustas a la gente deja de consumir, se pone a ahorrar. Y eso genera recesión. Entonces, después no nos quejemos que caiga la demanda interna con semejantes declaraciones.